Hola ideadores, hoy os voy a enseñar a hacer este tipo de decoraciones con foil utilizando esta maquinita de aquí, la Hot Press. Es sencilla de usar, pero hay que tener cuidado con un par de cositas. ¿Queréis saber cómo? Pues vamos allá. Hola ideadores, bueno, hoy os voy a enseñar esta maquinita. Y es una máquina que yo me he comprado, bueno, no me la he comprado, a mí me la han traído Papá Noel. Pero sé que se puede encontrar en Temu, en AliExpress, en tiendas de estas. Entonces, pues luego os dejaré por aquí abajo algún link de AliExpress. Es una máquina de transferencia de calor para transferir el hot termotransferible. Y bueno, os voy a enseñar cómo viene todo y luego ya os enseño cómo se usa y demás. Mirad, viene así muy bien envuelto. Lo primero que saco por aquí son una alfombrilla de silicona, que es para dejarla... Uy, no se ve. Es para dejar las cosas cuando están calientes, cuando acabamos de sacar la placa de la placa caliente, la placa metálica. Pues la dejamos aquí, la placa metálica. A ver, me explico. Mira, viene con algunas aquí. Y es que este tipo de placas son las que se emplean para hacer la transferencia. Son unas placas parecidas a las de troquelado, pero no troquelan, sino que sirven para transferir. Mirad. Si os fijáis, esta placa tiene así un relieve en plano, que es distinto al relieve que tienen las placas de cortar. A ver, tengo alguna por aquí. Mirad, por ejemplo, este es un troquel de corte, que lo tengo nuevo. Este es un troquel de corte y veis que tiene los bordecitos así muy marcados. Entonces esto va a cortar por este bordecito y se va a quedar lo de dentro. Y este es un troquel de transferencia que tiene esto plano, entonces va a transferir la zona plana. Me hace falta una prensa tipo Big Shot, o de la marca que sea, pero para que lo sepáis. Entonces estos son iguales, pero es como para hacer dos esquinas. Este yo lo veo bastante navideño, pero bueno, que sepáis que estos ya vienen con la máquina. Viene también un paquetito con el foil de colorines termotransferible y otro paquetito en dorado. Luego viene el cable con interruptor. Vienen unas pinzas. Estas pinzas son las que creo que se llaman inversas, porque cuando las tienes así sin ejercer presión están cerradas. Y cuando ejerces presión se abren. Y además estas pinzas lo que tienen es aquí un imán para coger los troqueles. Y así cuando están calientes los puedes coger sin quemarte. Si es un troquel muy grande igual no puede con él, ¿eh? Y luego viene lo que es la máquina. A ver, bueno, este es el kit de los termotransferibles, que creo que son todos dorados, las instrucciones, la garantía y demás. Y viene esta pad, lo llama pad, que es una esponja así con agujeros y gordita para colocar encima nuestra placa y proteger así nuestra superficie, porque la placa va a coger bastante calor. Entonces esto que encima está con agujeros y ventilado se coloca y se pone encima nuestra placa, que se pondrá a calentar. Y entonces aquí dentro pondremos nuestro sándwich. Ahora luego os enseñaré cómo se hace. Y esto es lo que se va a calentar. Tiene aquí el enchufe para el cable que os he enseñado. Y ahora os lo voy a enseñar todo, pero quería enseñaros primero cómo viene en la caja, porque me parece que viene muy bien preparadito. Bueno, pues vamos a empezar ya a trabajar con la maquinita. Esta máquina
Lo que pasa es que tiene el grosor, o sea, como sabéis, tiene que ir con un... Os he comentado que tiene que ir con una prensa tipo 6X. Yo tengo esta que es una Big Shot. Entonces, para la Big Shot ejerce poca presión. No presiona lo bastante y entonces no queda bien marcado. Entonces, lo que he hecho ha sido preparar un cartón de 2 milímetros con las medidas de la placa, o sea, la cuadrícula esta, y lo paso y así sí que marca. Entonces, bueno, voy a enseñaros y la enchufo y así mientras va calentando os sigo explicando cosas. Tengo esta placa de aquí de estrellas, me encantan las estrellas, entonces quiero hacer un cielo estrellado sobre una cartulina negra. He recortado la cartulina del tamaño de la placa. Tiene que ser del tamaño de la placa o mayor. Si es mayor y sobresale no pasa nada mientras queda por dentro de la Big Shot o de vuestra máquina. Y luego tengo también aquí un pedazo de foil termoadhesivo. Este es el mismo que se usa para las plumas de calientes y esas cosas. Entonces, bueno, tenéis que ser cuidadosos con él porque si lo apretáis mucho podéis que incluso quedaros con él en los dedos. El foil tiene dos lados. Uno brillante y otro mate. En este, por ejemplo, que es dorado, se nota todavía más la diferencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar nuestro lado brillante, nuestro lado de color, en este caso este, en este caso este, sobre la cartulina. Porque luego, no, al revés. ¿Veis? Este es el mayor problema de la placa, que si lo colocáis al revés, se os va a quedar el color sobre la placa y no sobre el cartón. Al revés. Es el lado brillante hacia arriba. Porque se va a transferir y se va a quedar en el mismo sentido. O sea, simplemente se va a pegar, pero se va a quedar en el mismo sentido. Entonces, yo ahora esto lo pego y quiero que el color brillante me quede hacia arriba. Si yo lo coloco así, me va a quedar hacia arriba este otro color y esto se me va a quedar en contacto con la placa y se va a pegar en la placa. Entonces tiene que ser el lado que queremos ver hacia arriba de la cartulina. Y luego la placa. Os lo estoy diciendo así porque es más fácil para entenderlo. Pero luego este sándwich lo tengo que colocar aquí con la placa en contacto con la base, porque la base es lo que va a calentar. Entonces tiene que ir la placa en contacto con la base, luego el papel que iría con la parte brillante hacia la placa y luego la cartulina. Aquí sobresale un poquito y espero que no sea demasiado, pero que no sobresalga mucho más. La cartulina no me importa que sobresalga, pero si sobresale mucho el foil térmico, como esto de aquí por ejemplo también se va a calentar, se me puede quedar pegado aquí o aquí en la tapa y no quiero que se me quede pegado en ningún otro sitio, así que así solamente. Y bueno, la cierro, la enchufo con cuidado y cuando la enchufo tengo que dar al interruptor, que siempre se me olvida que tiene un interruptor. Y se enciende aquí una luz roja. No sé si la veis. Creo que no la vais a ver, pero bueno, que sepáis que ahí, mirad, así la veis. Hay una luz roja. Va a estar calentando y cuando esa luz se ponga verde es cuando va a estar listo, ¿vale? Entonces os sigo comentando mientras tanto. Importante, hemos dicho que el color brillante, o sea que va a ir la cartulina y luego encima nuestro foil con el color brillante hacia mí, o sea, el color brillante no en contacto con la cartulina sino hacia el otro lado, porque tal y como lo pongamos se va a quedar pegado. Entonces claro, queremos quitar el plástico pero que el foil se quede en la cartulina. Me estoy repitiendo mucho, pero es que es lo más importante de todo. Lo que más fácil es meter la pata y estoy intentando explicarlo de varias maneras para que se os quede. Entonces, como os decía, bueno, yo he colocado mi placa para calentar sobre la base esta es una goma eva muy gorda,
para que no se me queme debajo. Se va a calentar este área de aquí de la cuadrícula. Entonces, luego todavía por aquí y por aquí por el asita, aquí tiene el asa, la vais a poder manipular. Entonces luego la vais a poder coger del asa para meterla en la máquina. Pero una vez que está caliente no se puede tocar aquí. Incluso cuando la desenchufemos, cuando esto ya esté listo, que esta luz pasará verde, entonces para desenchufar tengo que tener cuidado, ya lo pone aquí, que se produce un calor por encima de los 95 grados. Así que no toquéis por aquí. Os estaba diciendo también que me he preparado el cartoncillo este de 2 milímetros para pasarlo con el sándwich por en medio de mi máquina. Si tenéis una máquina de otra marca, es posible que no necesitéis el cartón tan gordo. Por lo que tengo entendido, con la máquina de Action, con un cartón más fino es suficiente. Y hay algunas máquinas que puedes ajustar el rodillo en altura, entonces pues lo ajustáis en grosor y ya está. También podríais poner del libreto este que trae la máquina, meter solamente el 2, que es el que tiene más o menos 2. Pero entre que es de plástico y esto va a estar caliente y que me parece más incómodo teniendo que andar con toda esta pieza, porque encima la mía es muy grande, pasando, volviendo, no sé qué, arrastrando lo otro, pues yo he decidido prepararme el cartoncito, que no cuesta nada, y ya lo tengo. Por supuesto, las placas de cristal o de metacrilato no nos hacen falta. Esto y la C6. Vamos a esperar a que se acabe de calentar. Y bueno, mientras tanto, por supuesto, si estáis aquí y todavía no os habéis suscrito al canal, hazlo ya, que es gratis, gratis, gratis del todo. Y a mí me ayudas muchísimo. Porque aunque YouTube no paga por seguidores, que mucha gente se piensa que YouTube paga por seguidores, sí que cuantos más seguidores tienes, más publicidad te hace para promocionarte a gente que no te conoce, de eso que te salen vídeos, sugerencias y demás. Entonces, por favor, seguidme aquí abajo y si le dais además al lado a la campanita, podéis activar las notificaciones y así cuando suba algo nuevo lo vais a ver. Vamos a esperar. Mira, ya se está empezando por aquí, no sé si lo veis, que se está empañando. Bueno, veo que se ve en la imagen unas volutas. Esto es porque es una placa que he pasado antes, que mirad qué bonito ha quedado. Os lo voy a ir enseñando ya. Lo he hecho con el foil dorado que venía y esta placa de aquí. Y bueno, pues él la ha hecho un poquito más grande, entonces ahora lo tendré que recortar, pero no me digáis que para un fondo queda estupendo. De momento no tengo muchos troqueles, tengo alguno más pedido, pero todavía no me han llegado. Pero bueno, ahora os voy a enseñar también todos los que tengo. Mira, acaba de hacer un clic. Yo es que soy muy así para los sonidos. Y mirad, ¿veis que esa luz está verde? Pues ya podemos utilizar nuestra placa, no ha tardado tanto. Aquí tenemos esto empañado, que es normal que se os empañe, ¿vale? No os preocupéis. Entonces, la apagamos con cuidado, la desenchufamos, no sujetéis de en medio, ¿eh? Le colocamos nuestro cartoncito y a ver, porque ahora necesito poner aquí la C6, pero con esto otro lo tengo que quitar. Es lo malo de tener una mesa pequeña. Vale. Entonces, lo ponemos así. Al cartón además me va a servir para sujetar por esa zona. Y lo paso. En principio con una sola pasada es suficiente. Pero bueno, yo voy a darle de vuelta porque con los troqueles hago lo mismo, por si acaso. Y ya estaría. A ver. Fuera la bisot. Vuelvo a colocar mi almohadilla. Ay, mirad, ya se empiezan a ver ahí las estrellitas. Y ahora levanto. Mirad que se me ha separado esto. Pero bueno,
puedo retirar el troquel con mi pinza. Este pesa un poco más, pero bueno, lo dejo ahí para que se enfríe. Y entonces ahora tengo esto. Esto, bueno, está calentito, pero tampoco quema sujetándolo así. Ahora retiro con cuidado mi foil. Y mirad qué bonito. Qué estrellas más chulas. Bueno, lo he colocado un poco torcido, por lo que veo. Sí que me ha quedado aquí en los bordes de la placa. Ahí iría el borde de la placa y me ha quedado. Pero bueno, ya lo había cortado un poco grande para ahora recortar un poco los bordes. Se puede incluso luego troquelar o lo que sea. Y mirad qué cielo más bonito. Un fondo chulísimo, ¿verdad? Voy a hacer el resto de los troqueles que tengo y os los enseño. Bueno, pues os voy a enseñar las cositas que he hecho, que bueno, algunas estoy contentísima. Lo primero, tengo aquí esto, que lo acabo de pasar, que compré. Por un lado, la placa con las frases y venía también con el troquel para cortarlo. Entonces, este lo he hecho primero con el foil que venía de colorines. Lo que pasa es que algunas palabras me parece que son en inglés y algunas palabras con tanto color no sé yo si se ven muy bien. Pero bueno, aún así pues lo guardaré. Este sí me gusta un montón. Have a nice day. Y lo usaré. Y lo he hecho también en dorado, que lo tengo por aquí en dorado. En dorado se ve mejor, pero se me ha movido a la hora de poner el troquel. No lo he puesto bien y eso que he usado la magnética, pero mira, pues por ejemplo este se ha movido demasiado, pero bueno, alguno todavía lo puedo usar. El Miss You, bueno, no todas, pero bueno, el Love o el Hush, este abracitos sí que lo puedo usar. Pero bueno, palabritas, sí que es verdad que creí que se iban a ver mejor y hay algunas que se ven mejor que otras, pero bueno. Tengo también de frase, mirad lo que os he dicho. Os he dicho que había que tener mucho cuidado porque si no se os iba a quedar el foil en el troquel, ¿no? Pues aún así yo he metido la pata. Y con este de aquí, pues mirad, se ha quedado, lo he puesto al revés y se ha quedado en el troquel. En principio no es grave. Esto si frotáis mucho supongo que se irá. De todas maneras, luego lo he pasado ya por donde toca y ya ha quedado bien. Este también viene con su troquel. Lo acabo de troquelar y mirad, este estoy encantada de cómo ha quedado. Hugs and kisses. Abrazos y besos. Que así luego le pasáis con el troquel y queda hasta recortado. Este cartelito sí que me encanta. Eso sí, bueno, veréis que estoy haciéndolo mucho con fondos oscuros, porque los papeles que tengo son casi todos claros. Os voy a ir enseñando todos los que tengo y así haremos más cositas. Pero claro, es que el plateado y esto sobre un fondo oscuro, pues es donde más resalta. Más cositas que tengo aquí, que estáis viendo ya por aquí, mirad. Tengo esta placa, que son así unos dibujos, a mí me recuerdan a las plumas de los pavos reales. Y este lo he hecho en dorado, o sea, en color rosa, oro rosa o oro melocotón, no sé, mirad. No es exactamente dorado, porque el dorado es este otro. Y lo he hecho aquí. Sí que es verdad que por el tipo de foil, mirad, queda un poquito de marca por aquí. Ahí lo podéis ver. Eso es porque este foil es el que yo compré con las plumas de calor de We Are, que está diseñado para eso. Y sí que es verdad que en ese mismo, incluso cuando te apoyas encima, se traspasa mucho. Pero no lo voy a tirar. O sea, esto hay que usarlo, hay que darle salida. Me ha gustado más el foil que venía con la máquina, que este otro. Se le ve además como un poco más consistente. Con este otro foil he hecho, con el dorado he hecho estas flores. Troquel de las flores, aquí.
Mirad. Bueno, los llamo troqueles, pero son plaquitas. Vale, aquí está. Mirad. Este sí que lo tengo que recortar a mano. Mirad que ha quedado bastante resto por aquí alrededor, sobre todo por aquí. Pero bueno, como lo voy a recortar por aquí, pues va a quedar muy bien. Y nada, los otros ya los habéis visto. Este, que es el que he hecho con vosotros, que estoy encantada. Sí que es verdad que, mirad, por el otro lado tiene un poco de relieve, incluso algunos de los pequeñitos tiene casi hasta agujero. Tenedlo en cuenta, pero bueno, queda muy chulo. Y este otro. Y yo de momento no tengo más. Creo que tengo alguno más encargado, porque me metí y encargué unos cuantos. Pero no quería esperar más para enseñároslo, porque vamos, yo esta cuando la vi en un vídeo de una compañera y me encantó, me volvió loca. Para buscar esto, o transferencia de foil térmico o hot foil plate, HOT-FOIL-PLATE. Bueno, os lo dejaré escrito por aquí abajo. Y con eso vais a ir encontrando bastantes modelos. Normalmente, bueno, mirad que sea así planito, pero normalmente en muchos sitios los que son de corte, como estos, los ponen en plateado. Y los que son como estos salen en dorado. Entonces, si vais a un link, que es de estos que tienen para, como en AliExpress, que tienen para escoger varias opciones, y os salen unos en dorado y otros en plateado, seguramente los dorados sean los de hot foil y los plateados los de corte. De todas maneras, mirad eso que ponga hot foil o algo así. Si pone die o corte, son estos de corte, ¿vale? Y no os van a servir para aquí. Y deciros eso, os voy a dejar también por aquí abajo el link donde Papá Noel compró la mía, aunque habrá de más marcas. Y nada, que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejadme el dedito arriba. Y de todas maneras, dejadme un comentario, que me encanta leeros, me ayuda mucho a hacer los siguientes vídeos, saber vuestra opinión sobre los vídeos. Bueno, ideadores, pues aquí tenéis algunos ejemplos de lo que he hecho con estas cositas con el foil. Podemos hacer tarjetas de un montón de tipos, mirad qué chulas quedan, tanto con el fondo como con las letras. Y bueno, con el resto de cosas pues ya haré más cositas más adelante. ¿Qué os parece? ¿Os gusta esta maquinita, Nos vemos pronto, ideadores.